Ya. Está listo. Ya, entonces voy a dar por... voy a comenzar con la presentación de hoy día, el módulo de hoy día, que es sobre algunas nociones de meteorología para el montañismo. Bueno, es el título que le coloqué, pero básicamente las nociones que les pretendo entregar hoy día, primero son nociones, ¿ya? Son de alguna manera tips muy útiles para que ustedes puedan hacer una planificación de alguna salida y puedan tener en cuenta el aspecto meteorológico, que es súper importante por temas de seguridad, y para que la salida en sí sea exitosa, ya sea de trekking, de montaña, de esquí, de randoneo, de lo que sea en la montaña. Y van a ser nociones como adscritas a nuestro contexto, que es Chile y que son los Andes, ya sea los Andes centrales o el altiplano o la Patagonia, ¿ya? Si bien, o sea, muchos de estos elementos igual se podrían ocupar igual en otros sectores del mundo, en otros sectores montañosos del mundo, en Himalaya, qué sé yo, en los Alpes, etcétera. Me voy a circunscribir tanto climatológicamente acá, digamos, a lo que es el contexto nuestro, porque son los Andes, son las montañas que más cerca tenemos y que por lo tanto vamos a tener mayor acceso. Obviamente después alguien se motivará a ir a los Himalayas, o visitará, cuando vaya a Europa puede visitar algún cerrito de los Alpes, qué sé yo. Cerritos, bueno, los cerros que hay en los Alpes. Ahí se pueden motivar y podrían eventualmente igual aplicar estos conocimientos, obviamente con la climatología de allá. Ya, entonces, ya se me pierden las cámaras. Ya, por si acaso, por si me están hablando el chat, me avisáis nomás ya, porque no sé si voy a poder ver, ¿ya? Listo, yo te veo. Ya, bueno, entonces, primero, ¿cómo contextualizar dónde está la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Nuestra cordillera hermosa, preciosa, que está de norte a sur en Chile, que está desde la latitud, desde los 11 grados latitud norte a los 55 grados latitud sur, que es la circunscripción de Chile. Obviamente la cordillera de los Andes termina más o menos en la Antártica y comienza, bueno, podríamos decir al revés también, en más o menos en Venezuela, ¿no es cierto? Como que recorre casi toda América del Sur. Pero esto es lo que se circunscribe a lo que es los Andes chilenos, ¿ya? Entonces, bueno, los Andes chilenos y Chile está, digamos, en América del Sur y climatológicamente tenemos una masa de aire con alta presión que le llamamos el anticiclón del Pacífico, ¿ya? Es por esto que igual tenemos un clima bastante benigno, entre comillas, desde en gran parte de Chile, por lo menos 2/3, tal vez un poquito menos de Chile, ¿ya? Las regiones del norte y también las regiones centrales, donde el clima es benigno, sí, bueno, tenemos clima mediterráneo, desértico, qué sé yo, ¿no es cierto? Y este anticiclón lo que hace, digamos, es tener, hacer, digamos, que esta zona tenga buen clima, que previene, digamos, que vengan frentes de mal tiempo. Ahora, obviamente, este anticiclón se va moviendo a través de las estaciones y del año, ¿no es cierto? Y bueno, con el cambio climático también se ha ido desplazando y probablemente se vaya a desplazar hacia el sur, ¿ya? Y en algún momento Santiago tal vez va a tener el clima de la zona de La Serena, o Valle, tal vez, ¿ya? Es semidesértico en algún momento. Lo más probable es que sea así, ¿ya? Y bueno, ya después más hacia el sur, a la Patagonia, tenemos, digamos, zonas más ciclónicas de bajas presiones que hace, digamos, que el sur sea lluvioso, sea frío, ya más en el sur austral haya nieve, ¿ya? Bueno, obviamente también bueno, el anticiclón del Pacífico obviamente aporta, digamos, al buen clima, pero también interactúa con algunos otros fenómenos como son la corriente de Humboldt, ¿no es cierto?, que es una corriente fría que viene desde el Perú y llega más o menos hasta la cuarta región, una corriente fría superficial que va por el Pacífico, y como es fría, se produce poca evaporación. Entonces, como se produce poca evaporación, es muy poco probable que se produzcan nubes para que precipite después en el continente. Entonces, por eso, esa es la razón por la cual tenemos digamos, la preponderancia de una zona desértica en el norte, y bueno, tenemos el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo, donde precipita muy poquito, ¿ya? Es gracias como a esa corriente, ¿ya? Ahora, también ocurren otros fenómenos donde esas corrientes se pueden calentar o se pueden enfriar. Cuando se calienta se habla del fenómeno del niño, ¿no es cierto? Y cuando hay el niño, que ocurre cada
4 o 7 años, como que ocurre regularmente, pero no periódicamente, se producen mayores lluvias y mayores precipitaciones. En la niña es todo lo contrario, se enfría y hay menos precipitación y más frío, ¿ya? Entonces también son como condiciones que influyen, digamos, en el clima de Chile y en el tiempo atmosférico y en el clima de la cordillera también, y en su tiempo atmosférico también, ¿ya? Eso como para contextualizar lo que es Cordillera de los Andes. Y por eso también tenemos diversidad, pues por eso tenemos, no sé, pues tenemos dos épocas súper marcadas en la Cordillera de los Andes, la época invernal, ¿no es cierto?, y la época estival, ¿no es cierto?, donde tenemos distintas condiciones y vamos a llevar distinto equipo, por ejemplo, etcétera. Tenemos la zona patagónica, donde por lo general tenemos, en gran parte del año vamos a tener cerros nevados, y claro, la zona altiplánica, ¿no es cierto?, donde por lo general tenemos ciertos periodos del año donde es mejor ir porque hay otros fenómenos, digamos, que ocurren en los tiempos de verano, que es el invierno altiplánico, ¿no es cierto?, que puede producir lluvias durante los meses de verano. Por eso siempre se recomienda ir a los cerros del altiplano del norte entre agosto y septiembre, principios de octubre, ya que es como la época ideal. Bueno, eso ocurre por eso mismo, por la diversidad, digamos, de climas que hay en Chile, y que eso también influye en lo que ocurre meteorológicamente en la cordillera de los Andes. Bueno, aquí tenemos como un resumen, un cuadro resumen de los climas de Chile. Tenemos desierto, semiárido, mediterráneo, ¿cierto? Bueno, el más importante, el que nos interesa, porque es el clima de la cordillera de los Andes, es el clima alpino, ¿ya? Ese es el que prepondera acá en la cordillera de los Andes, que obviamente, bueno, está en toda la región natural de Chile, de norte a sur, ¿ya? Pero hay otros climas que también me interesan, como el Mediterráneo, porque, por ejemplo, sabemos que en el Mediterráneo hay preponderancia de bosques esclerófilos, y ese es el hábitat natural que podemos encontrar en las zonas precordilleranas de Santiago, en donde muchas veces hacemos nuestras actividades de media montaña y de trekking, ¿ya? Y en otras zonas también, por ejemplo, de la sexta, de la séptima y de la octava región, ¿ya? Ya más al sur, si vamos, no sé, pues, queremos ir a escalar a la zona de Cochamó, sabemos que hay otro clima que es el templado oceánico, donde por ejemplo hay bosque valdiviano, o bosques de alerce, etc. ¿Ya? Y bueno, si hay gente que quiere, no sé, pues, ir a hacer exploración a los campos de hielo al sur, allá hay otro clima, que está el clima polar, ¿cierto? Entonces ya es clima polar digamos, el clima que se encuentra en los polos, como en la Antártica o en el Ártico, ¿ya? Y en los campos de hielo, ¿no es cierto?, tanto en el norte como en el sur, se encuentra ese clima, muy frío y muy seco. Pues eso, pero lo que nos interesa es el alpino. Entonces, bueno, el clima alpino se puede dividir en dos, en el clima alpino húmedo y en el clima alpino seco, ¿ya? Con respecto al clima alpino húmedo, hay tres tipos. Está el clima alpino húmedo subpolar, está el clima alpino húmedo, perdón, el templado húmedo, y está el tropical, ¿ya? El clima alpino húmedo, el subpolar, es el típico que se encuentra más cercano hacia el polo norte, por ejemplo, en los cerros que están, por ejemplo, en Escandinavia, o en las cordilleras de Alaska, por ejemplo, digamos lo más cercano al polo norte. En el Polo Sur no tanto, porque no hay mucho continente cerca de la Antártica, ¿no? Por eso se habla más de cordilleras en el norte. Lo que es templado húmedo, se habla de los Alpes, ¿no es cierto? Y bueno, también básicamente de los Andes de acá de Chile, al menos de los centrales. Y también podríamos decir que el patagónico pertenecería como al templado húmedo. Con respecto al clima alpino húmedo, tropical, ahí estarían, por ejemplo, los Andes más nortinos, los Andes peruanos, los Andes ecuatorianos, los Andes de Venezuela, ¿no es cierto? Donde la vegetación llega a sectores bien altos de la cordillera, 4.000 metros todavía hay bastante vegetación. Por otro lado está el clima alpino seco, y tenemos dos, que es el templado seco y la puna seca, ¿ya? El templado seco son zonas, por ejemplo, como las que están, como el Pamir, por ejemplo, la cordillera del Pamir, que está como en Rusia, o la meseta mongoliana, y la meseta tibetana, como
con muchos de estos pastos, de estos coirones, ¿no es cierto? Como un clima como medio seco. Y la otra, la puna seca, que es el típico, digamos, el clima alpino que está, digamos, en altiplano. Por ejemplo, en la puna de Atacama, acá en Chile. Entonces lo comparte, digamos que el clima alpino seco lo comparten Chile, Bolivia y algunas zonas de Argentina. Como, digamos que la zona limítrofe. Todo lo que es puna de Atacama, altiplano, eso sería el clima alpino de puna seca, ¿ya? Bueno, como les decía, acá en Chile tendríamos el clima alpino templado húmedo. Hay un cerro digamos, ejemplo de eso, y el clima alpino seco de puna seca. Ahí también hay otro cerro como ejemplo. Eh, no sé si ustedes saben qué cerro es el de esta foto, del clima alpino templado húmedo. ¿Quién sabe quién es este cerro? O sea, ¿cuál es este cerro? Voy a abrir el chat por si alguien contesta bien. El Eric no cacha, ¿no? ¿Alguien? No cacho nada. Cerro Arenas. Le voy a dar pista, Arenas. Cajón del Maipo. ¿Quién dijo Cerro Arenas? ¿Quién dijo? ¿Qué? ¿Quién Dos dijo? al mismo tiempo. El Sí, Seba. al Diego. Sí. Al Seba también. Ya. Sí, es el Cerro Arenas, el cerro más vistoso del Valle de las Arenas, que se ve ahí, y que abajito está Alto Maipo, que se ve súper bonito. Sí, pero sí, es el mítico Cerro Arenas. Y esto que está acá es un volcán. ¿Quién cacha cuál es? Hay una llamita. Ojos del Salado. Ese Licancabur, diría yo. El Licancabur. Nada que Sí. ver. Ya, pero un Está poquito todo más cerca. bajo. Era un poquito más bajo, hermano. Sí, este es el Licancabur. Sí, el Licancabur que está cerca de San Pedro de Atacama. Por aquí al ladito del Licancabur está el Juriques, está el Cerro Toco. Ay, no Un poquito más alcanzo allá a está ver. Lascar. No alcanzo a ver qué animalitos son. Son llamas, po. ¿Son llamas? Son llamas, po. Llama. Llamas. No. Oye, se te cayó el carneco. Ya, vamos a borrar esa parte de la clase. Ya, bueno, eso. Ya, continúo mejor. Bueno, son dos ejemplos de los climas alpinos que se presentan aquí en Chile. Ya, bueno, ahora como entremos como en materia, como a cosas más como prácticas. Bueno, con respecto al tiempo en montaña, o con respecto al tiempo en general, en meteorología hay distintas variables que van a afectar el tiempo, ¿ya? Está la presión atmosférica, si hay mayor o menor presión, está la temperatura, obviamente, está el viento, la radiación solar, la precipitación y la humedad. En el caso del montañismo y en el caso de esta presentación por lo menos, o de este módulo, me voy a abocar a las primeras 5, ¿ya? Por lo general uno no pesca mucho la humedad en los Andes porque la humedad es más o menos constante, entonces, y como el clima es más o menos uniforme, es el mismo clima casi en todo Chile, excepto en el altiplano, que es el clima alpino de Puna, tenemos más o menos una medida constante, entonces, pero lo que va a variar más sería la presión, la temperatura, el viento, o lo que nos va a afectar también en nuestra actividad, van a ser eso, ¿no es cierto?, la radiación solar y la precipitación, ¿ya? Entonces solamente voy a ver como cada una de estas variables con respecto a lo que pasa con ellas en la montaña, ¿ya? En la cordillera. Y ahí también tengo un par de fotitos de un par de volcanes de aquí de Chile. ¿Saben cuál volcán es este? El de acá abajito. ¿Alguien? ¿Tiene como unas coronitas o no? Como si fueran cachitos de Sí. vaca. Puede ser. Por ahí viene el nombre en todo caso. Su nombre significa como cabeza de vaca, de hecho. Su nombre. Oh, no me acuerdo. A la mega pista que les di. ¿No? ¿Nadie? No me Este es el acuerdo. volcán. Ay, ¿alguien dijo algo? No me acuerdo. Este es el Tolhuaca. El volcán Tolhuaca. Está justo al ladito del Lonquimay. Y este de acá, ¿alguien sabe? Este está más al sur, sí. Tiene pinta de Calbuco, pero no estoy seguro. Es el Calbuco. Es la pinta del Calbuco. Es que está, es de donde viene la toma. Sí. Sí. Un volcán que hace poquito, bueno, 2000, ¿cuándo fue? 2014, 15, ni me acuerdo. Tuvo una erupción que fue bastante espectacular. Todavía recuerdo aquel video de alguien que estaba ahí a metros del cráter cuando justo empezó la erupción y dijo,
oh mierda, y salió arrancando. Está bueno, busquen ese video en YouTube, por favor. ¿Verdad? Pero Oh, no lo he visto. resultó bien, pero el loco no le pasó nada por si acaso. O sea, el loco arrancó y bien. Sí, Oh, yo no lo he visto. pero sí, No lo vi, no lo vi. es cuático. Así que búsquenlo. Ya, entonces, bueno, son nociones, recuerden que son como cosas que uno debería saber como para también, en caso de que uno lleve instrumentos al cerro, tener en cuenta qué es lo que uno debería encontrar y cuál es la variabilidad que uno debería esperar, ¿ya? Con respecto a la presión atmosférica, bueno, hay un gradiente en donde a mayor altitud hay menos presión atmosférica, ¿ya? Bueno, la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre los cuerpos. El aire obviamente también tiene un peso, ¿no es cierto? Y se ve afectado por la gravedad. Entonces, es esa presión, digamos, que ejerce gracias a la gravedad. Entonces, a mayor altura hay menor presión atmosférica, ¿ya? Bueno, eso también tiene que ver un poco con que haya menor disponibilidad de oxígeno igual a mayor altura y viene todo el tema del síndrome del mal de altura, ¿no es cierto? La puna, etcétera, a mayores altitudes, ¿no? También de repente hay lugares donde si hay bajas presiones, si hay un poquito de tormenta y nube, incluso pueden ser zonas más puneras que si estuvieran despejadas, ¿no? Hay algunas zonas que son como especialmente puneras, por ejemplo la zona de Farellones hacia el Plomo, el Leonera, todos esos cerros, el Pintor, la Parva. Alguna vez alguien me explicó, yo no sé si me estaba chamullando, pero creo que hay un estudio por ahí que dice que esa zona igual hay una zona de baja presión que por eso siempre es punera, pero yo no sé si me estaba chamullando. En volada puede ser así, porque en general es muy normal apunarse incluso a los 4.000 metros en ese sector, ¿no? Y uno va a 4.000 metros a otros lados y no le pasa nada. Bueno, entonces lo básico que hay que saber aquí es que a mayor altura hay menor presión, ¿ya? Al nivel del mar, lo normal sería tener entre 1013 y 1016 milibares o hectopascales, ¿ya? Un milibar equivale a un hectopascal, como que son distintas medidas. Bueno, los hectopascales son como universales, ¿no es cierto? Pero si ocupan milibares, digamos, un milibar y un hectopascal equivalen a lo mismo, ¿ya? Bueno, en cuanto a como pulgadas de mercurio serían 29,92, ¿ya? Pero uno usa hectopascales o milibares, ¿ya? Entonces, desde esa línea base, la presión empieza a bajar. Así, por ejemplo, no sé, si a los 3.000 metros, pensando en un cerro como el San Ramón, por ejemplo, ya hay 701 más o menos hectopascales o milibares, ¿ya? Hay bastante menos, ¿ya? Y así va bajando hasta, no sé, pues llegar a los 8.000, que serían, no sé, un K2 o algo así, bueno, que son un poquito más altos también, que hay mucho menos presión, o sea, hay como 2/3 menos de lo que debería haber a nivel del mundo, ¿ya? Entonces, ahora, claro, en la práctica, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, los frentes de mal tiempo o las tormentas se asocian a presiones bajas. La presión atmosférica, aparte de verse afectada por la altitud, también se ve afectado por otras cosas, como la presencia, claro, de precipitaciones o de nubes, los vientos, la temperatura, qué sé yo, etcétera. Obviamente la posición geográfica, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, veo que hay unas nubes como un poco parecidas a los cúmulos que se pueden juntar y podrían armar algún tipo de tormenta, y si yo tengo un barómetro y veo que mi presión atmosférica bajó considerablemente, eh, yo podría inferir que se viene una tormenta. Y yo ahí debería tomar una decisión, si quedarme en la carpa, en el refugio, esperar hasta un mejor clima, o simplemente bajar, ¿ya? Y considerar también qué tipo de tormenta se viene, una tormenta eléctrica, por ejemplo, o es simplemente una caída de nieve, tal vez unos poquitos centímetros, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso es importante considerar la presión atmosférica, ¿ya? Y saber que a mayor altura, mientras más vamos subiendo, va a ir bajando la presión, ¿ya? Por el tema de los frentes de mal tiempo, la formación de tormenta, y también por el tema, saber que esta es una de las razones por las cuales ocurre también el mal de altura.
con respecto a la disponibilidad de oxígeno. Eso. Con respecto a la temperatura, bueno, también existe un concepto que se llama gradiente térmico, perdón, en donde a mayor altura, menor temperatura, ¿ya? Mientras más vamos subiendo, la temperatura va bajando, ¿ya? Y es más o menos, debería ser más o menos constante, ¿ya? O sea, se habla, por ejemplo, de una disminución de 0,6 grados cada 100 metros, ¿ya? Y de menos 6 o 6,5 grados por kilómetro, ¿ya? Esto digamos, en la primera capa de la atmósfera, que es la troposfera, ¿ya? Que se extiende desde el nivel del mar hasta los 12.000 metros, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros, digamos, ocupamos? La montaña más alta del planeta es, bueno, medible del nivel del mar, es el Everest, que tiene 8.000 y tanto. Entonces, siempre no vamos a pasar más allá de eso, por lo menos, porque no hay ningún cerro ni montaña que sea más alto que eso, ¿ya? Entonces vamos a tener como este dato siempre fijo, ¿ya? Entonces, claro, bueno, dice claro, el descenso de 1 grado más o menos cada 150, 160 metros de altura, ¿ya? Bueno, obviamente este gradiente térmico o como la temperatura igual va a depender si estamos en una vertiente de Solana a de Umbría. Bueno, esto lo voy a explicar un poquito más adelante cuando le explique lo que es radiación solar. Hay distintas vertientes o laderas de los cerros, ¿ya? Y eso también va a afectar en que sea más fresco, en que la temperatura pueda ser más alta o más baja, ¿ya? Bueno, el gradiente térmico también depende de la latitud, ¿ya? Si es más cercano al Ecuador o más lejano al Ecuador, ¿ya? Pero lo más importante es saber que a medida que vamos ascendiendo, la temperatura va a ir disminuyendo, ¿ya? Y es más o menos constante. Ahora, también existen ciertos fenómenos de inversión térmica. De repente podemos ir subiendo y la temperatura puede aumentar. Puede haber algún fenómeno local en donde entre una masa de aire caliente, por ejemplo, y se mete entre dos masas de aire fría, y no sé, pues yo voy subiendo y de repente, por ejemplo, puedo ir subiendo el provincia y por alguna razón, algún fenómeno, algún viento que llegó a la cumbre, resulta que en la cumbre hay 1 grado más, un par de grados más, que a lo mejor más abajo, ¿ya? Entonces ahí se produjo una inversión térmica. Eso también podría pasar, ¿ya? Pero claro, son como fenómenos muy acotados, ¿ya? Va a depender de lo que esté ocurriendo en ese minuto meteorológicamente hablando, ¿ya? Pero lo normal es que la temperatura vaya disminuyendo a medida que vayamos subiendo. Eso. Ahí está mi fuente, Wikipedia, ¿sí? Wikipedia es una buena fuente para muchas cosas por si acaso, así que no le tengan miedo. Ya. Entonces, bueno, entonces ya sabemos que la presión atmosférica va disminuyendo a medida que vamos subiendo. La temperatura también va disminuyendo a medida que vamos subiendo, ¿ya? Son dos indicadores, ¿no es cierto?, que me pueden dar información muy valiosa. En términos de presión, ¿no es cierto?, me da información sobre si baja más de lo que debería haber, algo está pasando y veo nubes, hay viento, se está formando algo, ya, algo pasa, ¿ya? En términos de temperatura, yo puedo calcular más o menos cuánta temperatura va a haber en la cumbre, ¿ya? Como para, no sé, para ver si llevo una chaqueta de más a la cumbre, por ejemplo, ¿ya? Ahora, una cosa es la temperatura y otra cosa es el viento. Y el viento como nos va a afectar en esta actividad es con respecto al chill, a la sensación térmica, ¿ya? Hay bueno, este ejemplo de una carta, un wind chill chart, ¿no es cierto?, en donde se ve cómo la velocidad del viento puede afectar o puede bajar la temperatura o la sensación térmica en realidad con respecto a la temperatura actual, ¿ya? En ese minuto. Entonces, por ejemplo, claro, por ejemplo, acá si hay 5 grados, ¿ya? Y hay un leve viento de 10 kilómetros por hora, ya no se van a sentir como 5 grados, sino que se van a sentir como 3 grados, ¿ya?
Si hay un poquito más de viento, si hay, por ejemplo, no sé, pues de repente 40, 50 kilómetros por hora, que a veces nos puede tocar en una cumbre, en algún volcán, sobre todo más al sur, ya no, la sensación térmica ya no va a ser de 5, va a ser de menos 2 grados. ¿Ya? Entonces, ahí me tengo que abrigar más, poner un guante extra, su parca de pluma extra, qué sé yo, etc. ¿Ya? Y así, ¿ya? Bueno, también muchas de estas wind charts tienen colores para mostrar un poco en cuánto tiempo podrías tener frostbites, que son las lesiones o quemaduras por el frío, ¿ya? Por hipotermia. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, si hay una temperatura objetiva de menos 35, ya estamos hablando, no sé, de la Antártica, por ejemplo, y hay un viento de, no sé, 50 kilómetros por hora, ¿ya? Que un viento que uno sí podría soportar, no sé, en un verano acá, en un cerro, pero estamos, no sé, en la Antártica, son menos 56. Y aquí, si se fijan, ya está en la zona violeta, en donde ya, si estás desprotegido en 5 minutos, ya te va a afectar la hipotermia y vas a tener una lesión, ¿ya? Un frostbite. ¿Ya? Y puedes ya empezar a perder, en 5 minutos puedes empezar a perder dedos, punta de nariz, etcétera, dedos de los pies, que son las partes del cuerpo más comunes que uno tiende a, o sea, que primero se ven afectados por las lesiones por hipotermia. ¿Ya? Claro, este es un ejemplo bueno, de Meteorological Services of Canada, pero hay muchas wind chill charts, hay unas que están con rojo, verde, amarillo. Esta me gustó porque usaba otros colores nomás, ¿ya? Pero tienen la misma información, ¿no es cierto? Hacen algún cálculo, bueno, de hecho el cálculo está acá, de cómo sacan estas temperaturas, ¿ya? Entonces, es súper útil tener esta wind chart a mano, llevarla en un celular, qué sé yo, descargada como una foto, como para hacer estos cálculos y tenerlo en cuenta. También antes de la salida, planificar, pues si yo veo que hay una temperatura súper agradable, bueno, mira, van a ser, no sé, 15 grados, pero resulta que van a haber vientos de 40, chuta, esos 15 grados van a ser harto menos. Entonces, voy a tener que ir preparado sí o sí, con más equipo y más ropa, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos 3 variables que tomar en cuenta, tanto antes y durante la salida, ¿ya? Para tomar decisiones. Bueno, como les decía anteriormente, con respecto a la radiación solar, va a depender de la ladera en la que nosotros estemos. Bueno, cuando nosotros estamos en filo da lo mismo, porque estamos expuestos al sol netamente, pero de repente muchas veces vamos a subir o vamos a hacer travers o la huella va a ir por alguna de las laderas de los cerros, ¿ya? Claro, entonces podemos hablar de una ladera de Umbría y una ladera de Solana, ¿ya? La ladera de Solana es donde va a pegar el sol directo y la Umbría va a ser de la ladera en donde va a estar la sombra. Por lo general, las laderas más sombrías, las de Umbría acá en la cordillera, son las laderas sur, ¿ya? Y por lo general se caracterizan también por tener más vegetación. Entonces uno va, no sé, por la quebrada de Macul o de Ramón, se va a fijar que para la ladera, que si voy subiendo, por ejemplo, la quebrada de Macul hasta la cascada de San Juan, voy por la ladera sur y es súper boscosa, está el bosque de Litres, qué sé yo, Quillay, y si miramos al frente de la quebrada, que esa es ladera que da hacia el norte, es súper seca, vemos hartos quiscos, hartos chaguales, es bastante más cerca, el pasto está más amarillo, por ejemplo, ¿ya? Entonces esa sería la ladera norte, sería la ladera de Solana, en cambio nosotros vamos por la de Umbría. Claramente en verano es mucho más agradable ir por la de Umbría que por la de Solana, ¿ya? En invierno es al revés, uno quiere ir por la de Solana para agarrar algo de radiación, ¿no es cierto? Entonces también hay que tomarlo en cuenta al momento de planificar. Hay que ver la ruta, por dónde va, por qué laderas va, si la orientación es sur o norte, etcétera, ¿ya? Si verano, si invierno, bueno, la orientación del sol igual cambia un poquito dependiendo de la estación, entonces eso igual hay que considerarlo, ¿ya?
Entonces, con respecto a, bueno, a precipitaciones. Bueno, la cordillera de los Andes actúa como un biombo, ¿ya? Entonces, es súper normal que, digamos, muchos frentes o muchas nubes, ¿no es cierto? A veces pasan de largo Santiago. Es como una las ve y dice, oh, va a llover, y después las ve yéndose, no, y bueno, y se da la lluvia. Uno esperaba así como la lluvia, así con ganas, pero no pasó nada. Pero resulta que pasaron de largo, llegaron al Cajón del Maipo, llegaron a las Termacolinas, qué sé yo, a Farellones, y ahí se producen las precipitaciones. Muchas veces nos dicen, viene un frente, pero Santiago no pasa nada, pero van a haber precipitaciones entre cordillera y en cordillera. Y eso es lo que pasa. Al final termina lloviendo y nevando para el Cajón, ¿ya? Entonces, bueno, esas como precipitaciones se le llaman lluvias orográficas o precipitaciones orográficas, porque básicamente son causadas porque vienen estas masas de nubes, ¿no es cierto?, y chocan contra la cordillera, y ahí, digamos, descargan con todo lo que vienen, ya sea agua, nieve o precipitaciones líquidas, y precipitan, ¿ya? También hay otro efecto que pasa aquí en la cordillera de los Andes, que es el efecto Font, que le llaman. El efecto Font porque ocurre en algunas zonas cordilleranas en Alemania. Pero es un efecto como general que pasan, digamos, en algunas cadenas montañosas. Que siempre hay una ladera de Barlovento y otra de Sotavento, ¿ya? Bueno, estos son conceptos como de la navegación, pero también es como que lo aplicaron acá como para explicar el efecto. Entonces la ladera de Barlovento es la que recibe todo este aire frío y húmedo y recibe las precipitaciones, estas nubes, las precipitaciones, y bueno, llueve o neva, ¿ya? Bueno, este aire, ¿no es cierto? El aire va a subir, ¿ya? El aire frío sube, ¿ya? Y bueno, al llegar, digamos, a las zonas más altas, después empieza a bajar por el otro lado, en este caso por Argentina, y al bajar empieza a descender, empieza a calentarse, y empieza a secarse, entonces llega como con un 20% menos de humedad con lo que venía, digamos, cargado con estas nubes de lluvia. Entonces, claro, lo de Barlovento es porque recibe todo, digamos, ese aire y toda la tormenta, y Sotavento ya recibe el aire seco ya, que ya fue descargado de alguna manera. Y por eso si uno se fija, acá la cordillera igual hay mucha más, o no es tan seco, es bastante más verde hasta cierto punto, hasta los 2000 y tanto, 3000 metros, pero por el otro lado de Argentina es súper seco y es súper desértico. Bueno, en la Patagonia se nota caleta esa situación. No sé, pues si ven la Patagonia hacia acá, hacia Coyhaique, que es súper verde, ¿cierto? Mucha vegetación. Pero por el otro lado es súper seco, hay unos pastizales y unas pampas gigantescas, ¿no es cierto?, de puro pasto seco. Ese es el efecto, digamos, el efecto FOM, ¿no es cierto?, que es un efecto que tiene que ver con estas cadenas montañosas que sirven como una especie de biombo, ¿ya? Y que permiten este juego que el aire frío sube, ¿no es cierto? Bueno, las nubes descargan y después cuando baja hacia el otro lado se seca y hay menos precipitación, ¿ya? Bueno, eso básicamente, el aire frío siempre sube y el cálido baja, ¿ya? Ese es como el juego siempre de las masas de aire. Hay otros fenómenos también que son más locales, por ejemplo, que también tiene que ver un poco con este efecto. Bueno, por ejemplo, bueno, en este caso el aire, digamos, que venía frío, que se enfrió y que bajó hacia la Argentina, se le llama aire, los vientos sonda, ¿ya? En otras partes, no me acuerdo si eran las Rocosas o en otro sector de Estados Unidos montañosos, se le llamaba el viento chino, ¿ya? Acá, por ejemplo, pasa algo a nivel local, que cuando el aire frío húmedo sube y después vuelve a bajar de nuevo hacia el valle, digamos hacia Chile, baja cálido. Y esos son los vientos puelche que se le llaman. Bueno, puelche o el raco, dependiendo de la zona. Tiene otro nombre también, se recibe como 3 nombres dependiendo de la zona del país, ¿ya? Que es un fenómeno también parecido, porque es aire frío, el aire frío sube,
luego se devuelve, baja, y al bajar se calienta, ¿ya? Un efecto que se le llama adiabático, se le llama, ¿ya? Y baja cálido, digamos, y bueno, muchas veces este aire puelche que viene de la cordillera también, sobre todo en los tiempos de verano, es un poco maligno porque ayuda, ayuda a que proliferen los incendios forestales, o sea, los avivan más, porque no los producen. Sabemos que los incendios forestales, la mayor parte los produce el hombre, pero esos vientos también ayudan como a que se desarrollen con mayor fuerza, ¿ya? Y bueno, no sé si ustedes de repente cuando van subiendo, no sé, el Carbón, el Manquehue o en la Sierra de Ramón, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha sentido como un viento cálido, incluso en invierno, como que viene bajando de la cordillera. ¿Alguien ha sentido esa sensación? ¿Sí? Sí, ahí sí, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ese es el aire, digamos, que durante la noche subió y después pasó a bajar. Y al bajar se calentó y se secó y se calentó. Es el típico fenómeno, ¿ya? Pero un fenómeno local. Sí, pues, le llama el Puelche, el Raco, y hay otro nombre, no me acuerdo cuál era, tenía un tercer nombre, pero va a depender como de la zona. Creo que acá le dicen el Raco, pero yo siempre lo conocí por el Puelche, bueno, pero yo vivía en Puerto Montt, puede que más al sur se conozca así. Pero claro, va a depender de la zona el nombre que tenga. Ya, ¿qué más? Ya, otro tema como que está relacionado con las precipitaciones y que hay que tenerle como ojo son a los electrometeoros, que son los relámpagos y, bueno, básicamente lo más importante son los rayos, ¿ya? Cuando uno va a la cordillera y ya tienen nociones y está más o menos segura o seguro de que se va a formar una tormenta eléctrica, eh, hay que apretar cachete, hay que evacuar, ¿ya? Las tormentas eléctricas son peligrosas, no sé si ustedes supieron, parece que fue en el verano, alguien fue impactado, parece camino en Leonera por un rayo y murió, y cagó, en una tormenta, así supe. Entonces, y esa zona suele tener ¿cómo se llama? Harta actividad convectiva, se producen hartos, como se forman estos cúmulos, primero empieza con cúmulo humilis, después mediocris y después forman estos cúmulos grandes, ¿no es cierto? Que de hecho desde Santiago en el verano siempre se ve como un hongo así, que parece casi un hongo nuclear sobre el plomo y toda esa zona. Bueno, esos son típicos como tormentas convectivas que vienen cargadas, digamos, de raya, entonces son bien peligrosas. Aparte de los vientos o de posibles nevazones, está el tema de los rayos. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esas tormentas, sobre todo en verano. Porque un rayo, por ejemplo, puede descargar entre 30 a 100 millones de voltios. Millones de voltios, o sea, es como... No sé si alguien, no sé si alguien se ha electrocutado acá. A mí, una vez me electrocuté cuando chica, estaba enchufando algo y lo enchufé mal y agarré el cosito y, como, y me quedé como pegada. De hecho, todavía tengo un poquito sí, tengo la cicatriz ahí todavía. Es como una sensación bien... pero me pude salir, no me quedé como pegada mucho rato, me pude salir, si no, capaz que me muero. Imagínense, no sé, pues son cuántos voltios habrá sido, unos 50, 20, no sé, muy poquito. Imagínense 30 a 100 millones de voltios, y eso equivale a 30.000 grados Celsius. O sea, un rayo te quema así. Chao, fuiste. ¿Ya? Ahora, lo bueno es que, por ejemplo, la mayoría de nuestros zapatos de montaña y algunos de trekking vienen con esta suela Vibram, bueno, o una equivalente que son de caucho, pues igual evita un poco que uno haga como de alguna manera cable con el terreno, ¿ya? Porque básicamente igual la descarga no es que salga directamente de arriba, sino que en verdad es una reacción que al final la descarga viene desde el terreno hacia arriba, es una cosa rara. Aquí hay un... Ah, sí, ahí el Andrés puso termómetro, anemómetro. Hay uno, bueno, venden como barómetros también electrónicos, termómetros.
Pero los mismos de repente los relojes, hay unos relojes también inteligentes, de estos para hacer deporte, los Asuntos, los Garmin que vienen incluidos, ya, que vienen incluidos también barómetros a veces. Hay unos Casio también que traen barómetros y son re buenos. Y sí, pues ahora vienen como estos instrumentos en donde trae todo. Incluso algunos Garmin GPS traen barómetros y otros instrumentos. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno que ustedes puedan tener algún juguetito más adelante que les pueda ayudar a tener más, digamos, más chance de tener un buen pronóstico en la zona. ¿Ya? Bueno, con respecto a los rayos, bueno, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Bueno, en caso de que haya una tormenta, no pueden evacuar, hay que tratar de no estar en los filos, hay que tratar de salir de los filos, arrancar de todo lo que es filo y descampado. Si hay refugios, tratar de ocuparlos, ¿ya? La carpa no vale mucho la pena porque, digamos, es una tela y bueno, puede impactar igual los parantes, ¿no es cierto? Bueno, en caso de que alguien sea impactado, bueno, puede que quede inconsciente, hay que evacuarlo o evacuarla, pero bueno, puede que a lo mejor no le llegue directo, y a lo mejor diga, oh sí, fui impactada, pero estoy bien. Pero aún así hay que evacuar a esa persona sí o sí. Uno como de las marcas que pueden dejar los rayos son estas líneas que se llaman figuras de Lichtenberg, ¿ya? Que son como ramitas, si se fijan. Esta es una de las fotos más piola que encontré una bien asquerosa en Google. Si ustedes ponen líneas o figuras de Lichtenberg en Google, van a cachar unas quemaduras así, pero terribles por rayos, ¿ya? Entonces, si el compañero o la compañera, ¿no es cierto?, ya lo revisan y muestran algún tipo de figura Lichtenberg, tienen que evacuarlo sí o sí, porque lo que pasa con un rayo es que, bueno, la potencia, ya sabemos que es súper potente, quema tejidos. Y uno de los tejidos que puede quemar son los músculos, ¿ya? Y cuando los músculos se rompen muy, muy, así como... muy, muy así como, bueno, se me fue la palabra, así de un ¿Rápido? rato para otro, claro, o se rompen, digamos, Abruptamente. abruptamente y masivamente también, porque claro, cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, uno está rompiendo fibras musculares, pero acá digamos que se rompe de manera muy abrupta, ¿ya? Puede ocurrir un fenómeno en donde se empiezan a desintegrar esos tejidos y haya una falla renal, ¿ya? Ese fenómeno se llama rabdomiólisis, ¿ya? Entonces, cuando hay una ruptura muy masiva de músculo, así como una ruptura así grande de músculo, se puede producir este fenómeno y eso puede causar un daño renal. Y los daños renales, o sea, pueden llegar a ser mortales si no se tratan a tiempo. Entonces, a esa persona hay que bajarla sí o sí, ¿ya? De hecho, incluso hasta el sobreentrenamiento puede causar daño renal. De hecho, recuerdo que, no sé, tengo un dato freak, al hijo de la Raquel Argandoña una vez le pasó eso, por sobreentrenamiento le pasó esto y sufrió un pequeño daño renal y lo tuvieron que llevar a urgencia. A ese nivel. Entonces, imagínense el daño que puede hacer un rayo a nivel de su estructura muscular. Entonces, digamos, el peligro de rabdomiólisis es alto. Así que si alguien alguien de su cuerda es impactado por rayo, hay que evacuar. Sí o sí, ya lo más rápido, lo más pronto posible, ya aunque la persona esté consciente y diga que se sienta bien, ya hay que llevarlo o llevarlo a un centro asistencial, ya. Un dato también de tal vez cómo tratar de evitar o de arrancar de los rayos, que tengo como algunos datitos, bueno, y se puede hacer como un cálculo. Entonces, la velocidad de la luz, bueno, la luz viaja como a 300.000 kilómetros por segundo, es súper rápido, ¿ya? Entonces, eso supone cuando, no sé si ustedes fijan, primero viene el relámpago y al rato después viene el trueno.
muchas veces vienen un ratito después, otras veces viene el relámpago y viene al rato después el trueno, como que va a depender ese rango de tiempo en donde ocurre el relámpago y el trueno, ¿ya? Porque la velocidad del sonido es mucho más lenta, son 340 metros por segundo, ¿ya? Entonces ahí uno puede hacer un juego, es decir, por ejemplo, si existe 3 segundos entre que yo vi el relámpago y escuché el trueno, eso quiere decir que ese relámpago se produjo más o menos a unos 900 metros, ¿ya? Entonces uno dice, ya, está a 900 metros. Si empiezo a sentir que el relámpago y el trueno ocurren en menor tiempo, uno dice, ya, la tormenta se está acercando, hay que apretar chala, sí o sí, ¿ya? Ahí habría que empezar a evacuar de inmediato y tratar de arrancar, ¿ya? Para evitar peligro de caída de rayo, ¿ya? Eso como dato, digamos, como dato tip, ¿ya? Para poder manejarlo ahí in situ, estando en el lugar, ¿ya? Recuerden que muchas veces uno igual va a la montaña sabiendo que va a haber algún tipo de precipitación o algún tipo de probabilidad de tormenta, ¿ya? Uno obviamente va sabiendo el riesgo el que se expone y porque va con el equipo o con la planificación adecuada. Pero cualquier cosa puede cambiar en meteorología, entonces ante cualquier situación inesperada, uno tiene que tomar decisiones en el momento, ¿ya? Y estas cosas también ayudan a tomar dichas decisiones para la seguridad de todos. Ya. Bueno, y otra cosa que también está relacionada con las precipitaciones y que me dice también si va a venir o no precipitaciones son las nubes, ¿ya? Y en ese sentido igual existen distintos tipos de nubes y no todas las nubes que yo veo significa que va a llover, ¿ya? Entonces tengo distintos tipos. Por lo general, la primera parte del nombre tiene que ver con la altura y la segunda con el tipo de nube, ¿ya? Podemos tener los típicos estratos, ¿ya? Los estratos son las nubes como más bajas. Por ejemplo, las típicas nubes que uno ve cuando va subiendo, no sé, el Cerro La Cruz, y que que la visibilidad es menor, pero uno ve igual, pero uno ve que está la nube como rodeándola, ¿no es cierto? Y cuando llega a la cumbre resulta que la cumbre está despejadísimo, un sol radiante, el cielo azul, y ve hacia abajo Santiago y lo ve cubierto de nubes. Esas nubes son estratos, ¿ya? Son nubes bajas que producen nieblas o neblinas, ¿no es cierto? Pueden provocar cierto tipo de precipitación, más bien lo que le llaman garúa, por ejemplo, o precipitación muy finita, ¿ya? Pero los estratos son las típicas nubes bajas, ¿ya? Que pueden ser tan bajas como estar en la superficie, como la neblina, o un poquito más altas, digamos, a unos, no sé, 500 metros, por ejemplo, ¿ya? Que son esas nubes que están en las laderas del Manquehue cuando uno lo sube en la mañana, o del Carbón, y uno llega a la cima y está despejado, ¿ya? Otro tipo de estratos, ¿no es cierto?, son más altos, que son estratocúmulos, son como estas líneas como de nubes esponjositas, que están como más o menos formadas o alineadas, y son más altas, ¿ya? Ya están a mayor altura, 5.000 o 6.000 metros, ¿ya? Están los altocúmulos también, que son también estas nubes esponjositas cúmulos, pero están bien altos, ¿ya? Pueden estar más o menos separadas, yo puedo igual de repente ver el sol o de repente ver que están más juntas, ¿no es cierto? Pero son nubes altas. De hecho, cuando uno va viajando en avión, son como al sur, son como las primeras nubes que uno se topa. Y después, de hecho, más abajo ve otras nubes, ve por ejemplo estratos cúmulos. O a veces incluso más abajo ve estratos, y ya cuando ya no ve el descampado abajo, ¿ya? También están, por ejemplo, los altos estratos, ya que son estratos, pero están mucho más altos. Suelen ponerse también de color bien rojo, naranjo, ¿no es cierto?, para el atardecer. Esos son los altos estratos. Entonces, estas nubes igual, claro, potencialmente pueden tener o producir precipitaciones, pero serían precipitaciones leves, o esas típicas gotitas, goterones que de repente caen, ¿no es cierto? Son de este tipo de nubes, ¿ya? Bueno, acá están los cúmulos también,
de repente cuando los frentes se van, quedan estos cúmulos, estas nubes así bien esponjositas y grandes que uno dice, ah, el sol está ahí, después bueno, y tapa el sol, es como, no, me cago de frío, y después pasa la nube como, me cago de calor, y así. Y después, me cago de frío. Bueno, esos son como los cúmulos, ya las típicas nubes que uno está tomando sol en el patio en Santiago y después viene esa nube, me cago de frío, aguanta la chaqueta, después se va y me cago de calor de nuevo. Y así, así uno está poniéndose y sacándose la chaqueta. Ahora, las nubes así como más, las que producen tormenta o lluvia son como los nimbostratos. Los nimbostratos son, bueno, de lluvia o nieve, son estas típicas nubes negras que se ven sobre todo en el sur de Chile, cuando está ya la cosa ya, viene este nubarrón y dice, se viene brígido, y llega el nubarrón y llueve así a concho. Esos son los nimbostratos. Acá en Santiago de repente también se ven nimbostratos. Me acuerdo que para la última lluvia yo vi una nube negra, sí, pero negra, negra, cargadísima. Eso era un nimbostrato, ¿ya? Pero es más raro de ver acá en Santiago. Es mucho más común verlo en el sur. Cuando yo vivía en Puerto Montt, cuando iba seguido, esas nubes negras estaban siempre ahí. Y se venía, después se largaba la lluvia así, pero como balde, ¿ya? Y las otras nubes como de tormenta, que son de tormenta eléctrica, son como de tormentas convectivas, son los cumulonimbus. Son las típicas nubes que empiezan como formarse hacia arriba, que son, como les decía yo, esas nubes que se ven en el plomo o para el sector de Farellones en verano. Esos cumulonimbus, ¿no es cierto?, que empiezan a formarse hacia arriba, ¿no es cierto?, y son como grandes, como un hongo de nube. Esos son los cumulonimbus, ¿ya? Y son de tormentas eléctricas, ¿ya? Otras nubes que ya son nubes mucho más altas, están los cirros, ¿no es cierto? Esas son nubes súper altas, si se fijan están ya entre los 10.000 y los 12.000 metros de altura, ¿ya? Por ejemplo, están los cirrocúmulos, los cirros y los cirrostratos, ¿ya? Los cirrostratos son estos típicos, estas típicas nubes que, por ejemplo, cuando uno ve el sol o la luna, se ve un halo. No sé si se han fijado. Bueno, cuando dicen como Sí. luna, ese, como halo en el sol, aguacero temblor. Bueno, cuando está ese halo es porque están estos cirros de estrato, y se ve así porque se produce un fenómeno, porque estos cirros tienen muchos cristales de hielo. Están tan altos que en verdad ya no tienen agua, sino que tienen hielo. Ya son nubes hechas de hielo. Los cirros también pues, se ven así como, de repente se ven como curvados, y se ven curvados dependiendo de la velocidad, o sea, de la dirección del viento, ¿ya? Estas nubes son, de repente son las típicas nubes que se ven en estas altas cumbres, los 8000. No sé si ustedes han visto videos del Everest, en donde se ven estos como si fuera humo. Bueno, son cirros, se ve como si fuera un humo así como súper rápido. Bueno, el viento a esa altura está quizá cuántos kilómetros por hora, y siempre están curvados porque están hacia la dirección del viento, ¿ya? Esos son los cirros, ¿ya? Son nubes altas. Y los cirrocúmulos también, ¿ya? Que son en forma de cúmulos y son sumamente altos. Esas son las nubes más altas, ¿ya? Los cirrostratos, por lo general, también son como, anuncian frentes. Si uno ve cirrostrato, lo más probable es que después de 12 a 24 horas se venga un frente de mal tiempo, ¿ya? Están asociados a frentes de mal tiempo, la presencia de cirrostratos previo al frente, ¿ya? Igual en algún momento sería choro hacer como un tallercito de reconocimiento de nubes, así como in situ. Podríamos ir un día así como a alguna parte y nubosa y ver nubes y tratar de, o traer fotos en una sesión y tratar de como de reconocer nubes. Voy a mostrar, espera, voy a mostrar otro PPT para mostrarles como nubes verdaderas, porque esta foto igual está medio fome. La mía, mira mis nubes. Mira mis nubes. A ver, de hecho parece que está una de esas fotos. Mira mis En nubes. esta cuestión. Mm. A ver, calmado. Ya, se Me ve, ¿no es estáis cierto? robando las nubes, Carmen. Ahí está mi Sí, de hecho foto. una de ellas es tu foto. La voladita. Te Claro, aquí pillé. por ejemplo, sí, aquí por ejemplo, estoy robando nubes. Esta es una que creo que Sarina me dio esta foto. Alta gente me mandó fotos por el WhatsApp, que era para una tarea, digamos, de un taller de medio que tenía. Claro, este es como casi llegando a la cumbre del provincia. El provincia tiene como 2007, 2008 metros de altura, ¿no es cierto?
pero se nota que son más altas, ¿no es cierto? Entonces esto pueden ser como una especie de estratocúmulos, ¿ya? Son nubes tan entre los 2000 y los 3000 metros, ¿no es cierto? Están como formaditas, podrían ser estratocúmulos. Acá tengo nubes, acá no tengo como una referencia de a qué altura estoy acá, ¿no es cierto? Pero acá hay una mezcla y hay algunos cirros cúmulos, ¿no es cierto? Se nota que son nubes altas. Acá tengo estas típicas como los altos estratos, que son estos que se ponen rojitos ¿en cuánto se llama? En el atardecer. Esta es una foto sacada en La Parva. Y estas son los cumulonimbos que les decía yo. Bueno, estas son cúmulos humilis. Los cúmulos humilis son los que se empiezan a formar. Después están los cúmulos mediocris, que es ya la cosa más formada, y ya después está el cúmulo nimbo completo, que es la tormenta entera. ¿Ya? Son como cúmulos humilis, que se están recién formando arribita del plomo. Ahora, igual pueden ser una mezcla también, porque si se fijan, está un poquito más arriba del plomo, y el plomo tiene 5004 más o menos. Entonces, podríamos estar hablando igual de alto estrato igual, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene que ver bien a qué altura está, como poder decidir qué tipo de nube es. Y la foto del COP en Lagunillas. Aquí hay varios, pueden haber cirro, alto estrato. No siempre hay un solo tipo de nube, siempre van a haber más de una nube, o sea, no es que uno mira al cielo es como, hay solo estas nubes. Sí, a veces pasa, pero otras veces pasa que hay muchas capas. Muchas veces uno no logra ver las capas de más arriba porque tiene estratos encima y ve una capa blanca nomás. Entonces uno dice, está nublado, pero claro, a lo mejor son estratos, pero arriba hay otras nubes también. ¿Ya? Ya, entonces vuelvo a la otra. Uy, No, esta no. te quedan 15 o 20. Ya. Ya. Bueno, entonces lo importante de la meteorología es que va a ser siempre parte de mi planificación, ¿ya? Recuerden que el manejo de riesgo tiene que ver como con esta tabla de 3x3, en donde yo voy a ver factor humano, terreno y meteorología, en un nivel regional, que es la planificación antes de ir, la local, que es ya estando ahí en terreno, y la zonal, que es ya en el momento de la actividad física, o sea, de la actividad específica, ¿ya? De la ascensión o del trekking mismo. Entonces, es súper importante hacer un buen informe meteorológico, meterse en las páginas, ver la temperatura, pero no solo la temperatura, ver el viento, la sensación térmica, dónde va a estar la isoterma cero, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Esas cosas, digamos, o por lo menos me tengo que fijar en esas variables al momento de hacer como la planificación regional. Ahora, si voy a lo local o lo zonal, claro, ahí me sirve tener los instrumentos, un barómetro, qué sé yo, etcétera, para ir viendo la presión atmosférica, un termómetro para ir viendo la temperatura, eh, tal vez un anemómetro para ver cómo está el viento, para calcular más o menos la sensación térmica, qué sé yo, el estado de la nieve. Bueno, en este caso, en el estado de la nieve, ahí uno se mete como en otra cosa, ya que es la nivología, y es como ya otra disciplina aparte, en donde es el estudio de los mantos nivosos. Y ahí uno puede llevar un kit, ¿no es cierto?, para estudiar la nieve, cuáles son las condiciones, la calidad, si me sirve o no para hacer la actividad que quiero, si es peligroso, si puede haber riesgo de avalancha, etc. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, con respecto, por ejemplo, a lo que es lo regional, la planificación, uno va y ve el tiempo. ¿Ya? Ahora, uno dice ya, la otra semana, el otro fin de semana, ya voy a ir al cerro. Ya. Entonces voy a buscar cómo va a estar el otro fin de semana. Busco hoy día y resulta que me dice que va a estar despejado. Ya, bacán. Pero me sirve eso si después el día anterior o los 2 o 3 días antes no vuelvo a ver el pronóstico. No, porque los pronósticos son cambiantes. Si bien los modelos han mejorado y logran tener mayor precisión, aún así los pronósticos pueden cambiar por lo menos en un rango de 5 días hacia atrás. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno tratar de revisar el pronóstico del tiempo 3 o 2 días antes de la salida, y también obviamente el día anterior, ¿ya? Pero para tener mayor certeza, 3 o 2 días antes.
Si reviso una semana antes, ya voy a tener una idea, pero no voy a tener el pronóstico certero, porque esos pronósticos cambian. De hecho, a mí me pasó, yo había revisado el pronóstico para este fin de semana, para el Cerro Arenas, que vamos a hacer con una acordada, y resulta que ayer me fijé de nuevo en el pronóstico y resulta que varió un poco, que tal vez vamos a tener que caminar al campamento base con un poco de nieve, ¿ya? Eso no estaba en mi pronóstico anterior, ¿ya? Entonces, siempre es bueno que el pronóstico lo vean 3 o 2 días antes de la actividad, ¿ya? Como para tomar la decisión final, ¿ya? De si ir o no ir, y de qué equipo llevar o no, ¿ya? En ese sentido, claro, uno puede ir al, no sé, va al típico Windy o al Meteo Blue o va a la Dirección Meteorológica de Chile, al Mountain Forecast, ¿no es cierto? Pero siempre hay que tener en cuenta que estas páginas se basan en modelos de predicción meteorológica y cada uno de ellas maneja distintos o se basa en distintos modelos, ¿ya? Y en distintos métodos, ¿ya? Hay distintos modelos, tal el del NOAA, digamos, el gringo, el GFS, ¿ya? En el Windy ocupa el GFS para uno de sus pronósticos, ocupa varios modelos, ¿ya? Creo que la Dirección Meteorológica también ocupa el del NOAA, ¿ya? Pero hay otras como el EUMETSAT, el ICON, que es el alemán, el RPG, que es francés, ¿no es cierto? Sí, esa también. Ahí está la del NOAA también. El NMM o el NEMS de MeteoBlue, ¿no es cierto? Que también pertenece al NOAA y ¿cómo se llama? Y al Centro Meteorológico Suizo, ¿ya? Entonces, uno también no es llegar y buscar en cualquier parte, sino que también saber cuál es el modelo meteorológico que están ocupando para saber si es más o menos efectivo a la zona que yo estoy buscando, ¿ya? Porque, por ejemplo, no saco nada con meterme en una página que me va a dar un pronóstico determinado para una actividad acá en el Cajón del Maipo, si ocupó un modelo RPG que se basa, digamos, o cuyo centro es los Alpes. No me sirve mucho, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que tratar de buscar un modelo que me sirva para el área que a mí me interesa, ¿ya? Entonces, bueno, ahí, yo por lo menos, yo ocupo las 4, yo no ocupo una, yo ocupo las 4 páginas cuando quiero hacer informe meteorológico y ahí me hago un promedio y me hago una idea, ¿ya? Porque si voy solo a Mountain Forecast, pucha, Mountain Forecast de repente es medio alaraco con sus predicciones. Dice que va a haber vientos de 50 y resulta que uno llega allá y con cueva 10. Y la temperatura es mayor. Entonces, Mountain Forecast, y no sabemos qué modelo ocupa. En ninguna parte de la página aparece los modelos predictivos que utiliza. En cambio, el Meteo Blue sí lo especifica, el Windy también, ¿ya? Y la dirección meteorológica también, ¿ya? Entonces, eso es lo malo del Mountain Forecast. Pero lo bueno del Mountain Forecast es que lo que hace es que puedo ver, digamos, el pronóstico por altitud. Estoy tratando de hacer algo. ¿Qué estás tratando de hacer? Se me pegó. ¿Qué pasó? Computador de miércoles. ¿Qué pasó? Ahí pasó. Sí, no, pero que quería hacer otra cosa. Ya, filo. Después les puedo mostrar un poquito las páginas, si queda tiempo. Y con respecto como a lo que es planificación de riesgo en zonas, claro, en lo zonal y en lo local, ahí tengo mis aparatos. Puedo tener un barómetro, este es un termómetro, este es un kit de nivología, este es una calicata, pues la calicata digamos que es un hoyo para abajo, ¿no es cierto?, en donde yo voy a ver la calidad de la nieve, con algunos equipos especiales, qué sé yo, ¿ya? Pero esto ya es parte de lo que es nivología, ¿ya? Pero también podría aplicarse como mi planificación medio, porque ya cayó nieve y quiero saber cuál es la calidad de la nieve para pegarme una randoneada, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo necesito saberlo, y sobre todo por el tema de las avalanchas. Necesito saber si es seguro o no meterme por esa ladera y después bajar y que no quedar enterrado o enterrada en una avalancha, ¿ya? El riesgo obviamente siempre existe, pero si uno hace un estudio, digamos, en una calicata, uno podría asegurarse que este lugar es más o menos seguro, ¿ya? Para hacerlo. Y los relojes, qué sé yo, y todos los aparatos que pudiéramos llevar a la zona, ¿ya? Que por ahora, o sea, actualmente son todos portables, son todos livianos,
Los mismos relojes, como les decía, traen algunos barómetros y otros instrumentos. Algunos GPS incluso traen esos instrumentos. Entonces, ahora sí son instrumentos por separado, son bastante asequibles, no son tan caros, ¿ya? Y son equipos más o menos buenos, ¿ya? Con buena precisión, ¿ya? Entonces, esto también debería ser parte a futuro, si ustedes siguen en este deporte, de parte de su inversión. Yo no lo he hecho porque, bueno, tengo que hacerlo, digamos, tengo que comprar uno de estos equipos, pero debería ser también parte de la inversión que uno debería hacer para realizar montañismo de manera segura o deportes de montaña en general. Bueno, consideraciones finales. Bueno, conclusión, siempre hay que revisar el pronóstico al tiempo antes de una salida de montaña, ¿ya? Cualquier salida de montaña, de trekking, de hiking, si quieren ir a hacer MTB. ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, hace unos años atrás, probablemente ustedes se acuerdan de estos chicos universitarios de Buchef que fueron en choripolera a provincia y terminaron, o sea, los encontraron muertos, ¿no es cierto? Fue un verano en donde hubo una tormenta y hubo lluvia y hubo nieve en la precordillera. Y ellos salieron así a hacer trail running, no sé qué, y después perdieron visibilidad. Lo más probable es que gracias a eso se hayan caído una quebrada y ahí quedaron. Y murieron, ¿ya? Fueron muertes en vano. O sea, esa muerte era absoluta y totalmente evitable, esas dos muertes. Si los chiquillos se hubieran preocupado de revisar, por último, el tiempo de las noticias. Ya con el tiempo de las noticias, se hubieran dado una idea de cómo iba a estar el provincia el otro día. Entonces, es súper importante que tengan ese hábito. O sea, yo voy a organizar una salida, pero yo tengo que revisar el pronóstico. O sea, antes de decidir si llevar crampones, si ir por la ruta normal o la arista de no sé qué, si llevar tal o cual chocolate, antes de cualquier cosa hay que ver el pronóstico del tiempo, ¿ya? Bueno, siempre revisar de todo, pues. Hay que revisar no solamente la temperatura, cómo va a estar, si va a haber, no sé, 5 o 3 grados, sino que también los vientos para saber cuál va a ser mi sensación térmica. Si va a haber precipitaciones, si se aproximan frente ya. Obviamente si se aproximan frente en Santiago lo más probable es que vayan a rebotar en la cordillera, por lo tanto la cordillera va a haber peor clima que en Santiago, de hecho, ¿ya? Entonces uno dice ya, viene un frente, lo más probable es que sea mucho más seguro quedarse acá en Santiago y no subir. También por tema de seguridad de los caminos, como la isoterma cero está, cada día que pasa está subiendo más, está lloviendo mucho más en la cordillera, entonces se cortan los caminos por los aluviones y ya ahora hay otros riesgos para ir allá. Ya no solamente el tema de la montaña misma, sino llegar allá puede ser un riesgo, ¿ya? Bueno, obviamente saber las condiciones meteorológicas antes de una salida permite llevar la vestimenta y los equipos adecuados, o sea, saber si tengo que llevar más de una parca de pluma, por ejemplo, o un par de calcetines extra, o un cortaviento si va a haber mucho viento, con los equipos adecuados como crampones, piolet, pala o simplemente bastones o algún otro equipo, ¿ya? Saber las condiciones meteorológicas también durante la salida permite tomar decisiones que prevengan riesgos para las y los integrantes de la salida. O sea, eh, si veo, digamos, un peligro de tormenta, ¿no es cierto? Peligro de avalancha, algún otro peligro que implique en temas meteorológicos, yo voy a tomar una decisión de decir, seguimos adelante o simplemente paramos acá y nos devolvemos, ¿ya? No tengo información sobre eso, Miri, pero creo que parece que lo habían preguntado a mi profe en el taller, pero no sé, no tengo conocimiento al respecto. Lo único que sé es que es mucho más seguro, si es que hay un refugio ahí, un refugio aunque sea chico, aunque sea de madera, es mejor meterse al refugio que quedarse en la carpa. O sea, lo único que te podría decir. Sí, así que eso, eso era lo que les tenía preparado por hoy día. Ahí voy a dejar de compartir un poquito para ver si les puedo mostrar un poco, así como bien a la rápida, las paginitas. ¿Ya? Bueno, esta es la página de... ay, mi computador, perdón, mi computador. Windy.
Sí, está ahí. Ah, ¿Cuán- necesito tu ayuda, mi computador necesita. ¿Cuándo va a horas. venir ese computador a mi casa? Ya viene, ya viene. Ya. Bueno, este es el Windy, pero bueno, había buscado de Mayos Morales. Voy a cerrar ahí. Como río de caca. Bueno, así se ve la página web. Está la aplicación también, yo la tengo bajada en mi tablet, por ejemplo, también se puede bajar para celulares. Y, por ejemplo, yo he buscado Baños Morales. Y si se fijan, bueno, acá salen como los modelos que tienen, el SMWF, GPS, Lycon, MeteoBlue, y aquí sale comparar. Yo siempre aprieto el comparar y veo todos los modelos. ¿Ya? Y ahí me hago una idea, porque hay algunos modelos que te dicen que va así a nevar caleta y hay otros que dicen en verdad no va a haber nada. Entonces uno dice, ya. Yo sé, uno se hace una idea, ese es un promedio al final de lo que iba a pasar. Si se fijan, mira, por ejemplo, estos dos dicen que el sábado va a nevar en la mañana. Pero acá, por ejemplo, Meteo dice que va a haber unos chubascos de agua lluvia, de hecho, ¿ya? Y así. Entonces después también me voy al Meteo Blue. El Meteo Blue lo que tiene también es que me da como los meteogramas, me muestra como unos monitos donde muestra la evolución del viento. Esperen un chiquitito. Bien, ahora rellenamos. Ya. Aquí, por ejemplo, había buscado el Cerro del Plomo, que va a estar, bueno, está veraniego, menos 25 grados, una cosa veraniega. Acá están los meteogramas, pues, que sí, aquí está el meteograma de la temperatura, aquí está el de precipitaciones y aquí está el de viento. Por ejemplo, aquí está la velocidad constante, que es esta línea celeste, y estas son las ráfagas, la línea está azulita. ¿Ya? Recuerden que es lo mismo la velocidad constante que las ráfagas, ¿ya? O sea, cuando te dicen, no sé, porque hay ráfagas de 60 ya, son ráfagas, duran un par de segundos, ¿ya? Pero aún así, claro, si yo voy por una ladera o por un filo expuesto, si van a haber ráfagas de 60, 70, hay de decir, no, pues mejor no ir, o sea, esa cuestión me va a volar y chao. ¿Ya? Ya, digamos que hasta 50 kilómetros por hora es posible una ascensión, ya más que eso ya es peligroso, ya con 50 es desagradable, pero ya más de eso es peligroso. ¿Ya? Aquí está la dirección meteorológica, bueno, no tiene así como un pronóstico de montaña, pero, o sea, como un pronóstico de lugares, pero por ejemplo, tiene un pronóstico de cordillera, y lo que te dice es dónde está la isoterma cero. Eso es importante saber, ¿ya? Primero para calcular cuán fría va a estar el campamento base o la cumbre, ¿ya? En el caso de que haya algunas precipitaciones, si va a precipitar nieve, o podría caer agua, nieve, qué sé yo, o agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá para el sábado, la isoterma cero está entre los 3002 y los 3004, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí está el Mountain Forecast. Oh, estoy pero en el límite. El Mountain Forecast. Está, por favor, ya. Este es para el plomo, sí, para el plomo. Entonces, claro, si se fijan, lo bacán que tiene es que yo puedo ver el pronóstico por altitud, por altura. Entonces, por ejemplo, ya este es el pronóstico para la cumbre, 5430. Cachas, el viernes 70 kilómetros por hora, así, una tormenta horrible. Pero, por ejemplo, no sé, por nivel de 3500, que es como piedra no me da un poquito más arriba, mucho más piola, vientos de 15, 10. ¿Ya? A los 2500 ya está como la parva un poquito más abajo, más piola, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo bueno. Te da las máximas, las mínimas, te da el chill también, que es la sensación térmica, y te dice más o menos, bueno, a la altura que consulté, cómo van a estar las temperaturas. ¿Ya? Y más arriba también. ¿Ya? Pero como les digo, no sale qué modelo utiliza, entonces de repente hay muchas veces que el Mountain Forecast como que exagera un poco en su pronóstico, así que igual hay que tener como hay que verlo con altura de mira el pronóstico Mountain Forecast y tratar de sacar un promedio en otras páginas que usan otros modelos meteorológicos. ¿Ya? Eso pues chiquillos, no sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta, crítica, algo. No, no quiero más pan, por favor, muestren sus caras, de verdad llevo 1 año y medio con mis alumnos, así, Ahí está díganme la algo, por Dani, ahí favor. está la Dani, Está Diego, ahí está el por favor, Diego, abran su micrófono ahí si está la pueden, porque la Yasna. cámara de repente con el tema Hola, del hola. internet.
A la Lili va viajando. Yo no puedo mostrar mi cara, no me conseguí la cámara con mi hermano chico. Ah, ya, pero al menos hablas. Ya, Claro. es importante, es Tengo voz digan- al menos. Sí, por favor, digan Súper, algo. súper. A digan mí se algo. me pega el Zoom, así que sin No, cámara. tranqui, tú estás trabajando, tranqui. Sí. No molesten a Sarina, no molesten a Sarina, por favor. Nada, No, tranqui. me la Oye, Carmen, qué seca. Sí. Muchas gracias por la presentación. Mucha información muy útil. Estuvo Sí, muy bueno. como que esa era la idea, como hacer tips, como que les sirvieran para sus planificaciones. Igual, bueno, yo igual he tomado talleres de meteo, entonces igual si ustedes se entusiasman también lo pueden hacer y pueden conocer mucho más sobre estos temas. De hecho, a mí me gustaría meterme aún más cuando tenga tiempo después en meteo y meteo de montaña y otras cosas. Hay muchos talleres de meteo dando vueltas. El Hacemos Cumbre hace buenos talleres. Se los recomiendo, entre otros. De repente creo que hasta la NAM de repente ha hecho cosas de meteo. Así que si ven algún taller, háganlo porque es súper útil para la actividad que van a realizar. Porque yo supongo que ustedes van a subir, están aquí porque van a subir algún cerro, tienen algún proyecto. ¿Alguien tiene algún proyecto de cerro? ¿De qué fin de año, por ejemplo? ¿O para el verano? Que Ahí, quieran subir. al Manquehue. Está bien, pues, un proyecto. San proyecto. Cristóbal también, en bicicleta. No, pero nadie tiene. El Bismarck, ya, buena, Lele. Llévame. ¿Pero me lleváis? Eso, Ya, Lili. porque tú eres el que encarga las cuerdas, yo voy nomás. Ya, porfa, quiero ir al Bismarck. Ya, bacán. Sí. ¿Algún Muy otro bien. cerrito en carpeta? ¿Nadie? Descabezado grande. Dani, me tenía hasta acá con tu descabezado grande. Hazlo y llévame, sí, pero hazlo, ¿cachai? Sí, sí, ya lo he hecho. No, pero de nuevo, digo yo. Sí, pues. Ah, No, nos vas a sí, llevar. de enero en marzo voy a ver qué onda. Es bacán el descabezado, yo lo he hecho 2 veces. Ok, Ay, qué voy a lindo. cortar